Bueno, vamos empezando. Hola, buenos días a todos los asistentes y gracias por uniros a este nuevo webinar de AGM Abogados. Hoy estoy aquí en compañía de mi compañera del Departamento de Compliance también, Leticia Visiñano. Buenos días, Leti. Buenos días Héctor, buenos días a todos y a todas. Yo me presento, yo soy Héctor Denis también, junto con Leti, somos abogados del área de Corporate Compliance de AGM y hoy vamos a ver en este webinar que impartimos por el despacho cómo realizar debidamente una investigación interna en mi empresa. Todo esto deriva, como ahora van a ver y alguno de ustedes seguro que ya ha asistido a algún webinar de AGM en este sentido, a las investigaciones internas que radican en la obligación de disponer de canales de denuncias. Y esto, como muchos de ustedes ya sabrán, viene derivado de la obligatoriedad de interponer sistemas internos de información a raíz de la publicación de la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Ahora, para facilitar digamos, la explicación del webinar, les vamos a compartir una presentación PowerPoint. A lo largo de la presentación vamos a ir pasando estas diapositivas y al final de todos tendrán ustedes un turno de preguntas en el que tanto mi compañera Leti como yo vamos a poder solventar las dudas que surjan a lo largo de la presentación. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación? Vamos a tratar primero un pequeño apartado de normativa reguladora y antecedentes. Luego vamos a explicar cuáles son los requisitos que debe cumplir un canal de denuncias, un sistema de información. Si no tenemos ya de entrada un canal de denuncias que cumpla estos requisitos, poco bien vamos a hacer luego una investigación interna. Acto seguido vamos a ver cómo debemos actuar cuando entra una denuncia. Hablaremos sobre el tipo de medidas cautelares que se pueden adoptar, en qué condiciones se pueden adoptar. Como no, y que es uno de los puntos gordianos, hablaremos sobre la protección al informante. Hablaremos también sobre los derechos de la persona investigada o persona denunciada. Hablaremos sobre la confidencialidad de la información a lo largo del proceso de investigación y de las personas que participan también en la investigación que no sean denunciante o denunciado. En el punto número 7 trataremos una parte muy importante también de este webinar, que es cómo vamos a llevar a cabo la investigación, es decir, cuáles son los pasos que debemos seguir. Y por último, hablaremos sobre las sanciones que pueden tener tanto las empresas como las personas físicas si incumplimos la regulación que establece expresamente esta ley 2/2023. Pues nada, Leti, adelante, te doy paso y empezamos con la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días. Me sumo a la bienvenida que acaba de dar Héctor. Entiendo que todos sabéis que efectivamente, como acaba de decir Héctor, el pasado febrero se publicó en el BOE la ley 2/2023 que no hace sino transponer a nuestro ordenamiento interno, pues efectivamente la Directiva Europea 2019/1937 de protección de las que informen sobre las infracciones normativas y lucha contra la corrupción en el seno de las empresas. Entiendo, evidentemente, que si estáis hoy aquí, estáis familiarizados con la ley, bien por estar obligadas y obligados a cumplirla, bien porque sois empresas o entidades con firmes principios éticos y de cumplimiento normativo y criterios ESG. Por ello, ni Héctor ni yo nos vamos a detener, sin perjuicio de que efectivamente surjan las dudas y las aclaraciones que se estimen necesarias, no nos vamos a detener en desgranar la ley. Si no estáis todavía del todo familiarizados, bueno, os invito a leer su exposición de motivos porque es clara
y completamente diáfana sobre lo que es su objetivo. Y bueno, si no estáis todavía familiarizados, vamos un poco lentos porque efectivamente después de la publicación en el BOE entró en vigor el día 1 de diciembre del 2023, por lo tanto todas las empresas que se encuentren dentro de su ámbito subjetivo están obligados a cumplirla. Si estáis en este supuesto de ir un poco retrasados con su adaptación normativa dentro de vuestras empresas, bueno, no os preocupéis, para eso es, entre otras cosas, este webinar y para eso, entre otras cosas, ofrecemos también nuestros servicios. Para empezar, ¿qué requisitos tiene que tener nuestro canal de denuncias? Efectivamente, estar disponible para los usuarios que prevé la ley y ser accesible a través de la página web de la empresa. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues de principios fundamentalmente de transparencia y de accesibilidad. Es decir, nada de que el enlace a nuestro canal de denuncias esté al pie de nuestra página web, escondido en avisos legales diversos y además que no haya que llegar a ella a través de bueno, pues una ventana, otra subventana, es decir, tiene que ser de un acceso muy sencillo. Unido a esto, además, debemos de asegurarnos no solo de informar a todos el entorno social, ¿no?, de la empresa, a todos nuestros empleados y a todo lo que conforma un poco ese entorno social de la empresa de que existe ese canal de denuncias, sino además formarlos sobre su existencia y sobre la finalidad que pretendemos y sobre el funcionamiento que pretendemos que tenga. Por ello, entre otras cosas, también es condición sine qua non el hecho de contar con un reglamento y un funcionamiento de protocolo de gestión para saber efectivamente cómo se usa, de qué manera se accede y cómo se resuelven las denuncias que se presentarán a través del canal. Otro segundo requisito y fundamental objetivo final de la ley efectivamente es garantizar la protección a los informantes. Sobre esto os hablará Héctor más en detalle, pero bueno, os anticipo que la propia exposición de motivos de la ley 2/2023 indica claramente que el objetivo es proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional. Tercer requisito, ¿de qué hablamos? Confidencialidad de la información y acceso restringido para las personas autorizadas. Es decir, tenemos que tener un compromiso inequívoco de garantía de esa confidencialidad, no solo de los datos que se aporten en una primera fase, digamos, sino a lo largo de todo el proceso, sobre la identidad de las personas que hagan uso del mismo y sobre el contenido de las comunicaciones y las comparecencias que se tengan durante la investigación y de todas las personas que pueden tener acceso a dicha información, por supuesto con una restricción de entender quiénes son las personas que efectivamente pueden tener acceso. Una cuestión fundamental es, que nuestro canal debe tener es permitir las denuncias anónimas. Es cierto que esto ha sido puesto en tela de juicio en algún momento por la propia Oficina Española de Protección de Datos en diversas ocasiones, porque bueno, se recomendaba, ¿no?, en algunas circulares ya algunas antiguas, el hecho de que, bueno, que, que se debía garantizar el tratamiento confidencial de los datos obtenidos, evitando un poco las denuncias anónimas, justo por el hecho de que, bueno, se podía pensar de que al ser anónimas las denuncias y las informaciones no iban a ser tan exactas ni tan íntegras como podían ser las denuncias con datos confidenciales, pero con datos. No obstante, tras la propia reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la propia norma UNE 19.601 y además la exposición de motivos de la Ley 2/2023 y la Ley Orgánica de Prevención de Blanqueo de Capitales, se recoge la total licitud de recoger denuncias anónimas. Por tanto, hablamos de que, por supuesto, vamos a tener y vamos a recibir denuncias confidenciales, es decir, con datos expresos de la persona denunciante o de las personas informantes al respecto, pero que efectivamente debemos y podemos permitir también la recepción de denuncias anónimas. Un último requisito, digamos, un poco cajón desastre, ¿no?, el gestionar las denuncias, evidentemente, de conformidad con la ley 2/2023, un poco en todo el sentido que os acabo de indicar. Todo, además, embebido del principio de buena fe, de prohibición de represalias, que también os contará un poco Héctor, y además, evidentemente, cumplir con los plazos de gestión de las informaciones y de resolución de las denuncias que nos establece la ley. La ley lo hace un poco en términos de máximos, digamos, habla de 3 meses máximo, luego seguramente lo hablaremos. Esto luego se concretiza y se pormenoriza, como os decía también, con nuestro protocolo de gestión propio que se haga en el seno de cada empresa.
vamos a lo práctico, digamos, ¿no? ¿Cómo actuamos cuando entra una denuncia? Bueno, lo primero de todo, indicaros que efectivamente, además de poder realizarse de forma nominativa o de forma anónima, las denuncias, las mismas pueden ser verbales o escritas. En el caso de denuncias nominativas, pues estas deberán de contar con todos, nominativas confidenciales, evidentemente deberán contar con todos los datos posibles que a la empresa, que al responsable de la gestión de la denuncia pueda ayudar en una posible y futura investigación. Pues desde, evidentemente, nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, hasta, evidentemente, una exposición detallada de los hechos denunciados, la forma en la que se tuvo conocimiento de los hechos pretendidamente irregulares, la persona o entidad, evidentemente, contra la que se dirige la denuncia, indicando, en caso de persona física, los mismos datos pormenorizados que se dan sobre uno mismo, sobre el informante, y asimismo pues la indicación de todos los testigos y toda la información o documentación que pudiera resultar útil en la próxima o posible instrucción e investigación de la denuncia. En el caso de denuncias anónimas, pues hablamos de los mismos requisitos, a excepción, evidentemente, de los datos personales del informante o del denunciante. Una vez recibida la información y comprobado lo que os acabo de explicar, un poco el cumplimiento, ¿no? Que, como os digo, evidentemente tendrá que estar acorde a lo que nosotros establezcamos como nosotros empresa, nosotros entidad, como los datos básicos y el reglamento funcional de este canal, una vez haya pasado ese filtro de requisitos formales, tendremos que elaborar un informe previo a la admisión de la denuncia. Y aquí nos encontramos con 3 escenarios, ¿no? Es decir, el primero de ellos, rechazar la denuncia, bien porque no cumple con los requisitos formales que se necesitan para su admisión, bien porque la conducta no comporta, no lleva unido ningún tipo de infracción, bien de nuestro código ético, bien de la normativa legal vigente. En cuyo caso, evidentemente, no se archiva, no lo lanzamos a, oye, esto ya no está, no hay por qué investigarlo, hay que hacer un informe de por qué, evidentemente, se entiende, un informe justificativo del por qué esto no se entiende como la conducta como infractora de ninguno de nuestros principios éticos ni de ninguna legalidad vigente. Y efectivamente archivarlo como un informe que deberá contar que queda en la empresa. Segundo escenario, tendremos que requerir al denunciante o al informante en el caso que sea de que aclare, aporte, añada información necesaria para continuar con la investigación. En el caso de que transcurra ese plazo y no se haya aportado la documentación, no se hayan aclarado hechos que no hayan quedado claros, no se hayan aportado testigos que se estimen necesarios para la investigación, pues se archivará en idénticos términos que los que os acabo de referir antes. Y el tercer escenario y el efectivamente práctico en el que, bueno, pues hay que ponerse en marcha, efectivamente, es admitir la denuncia porque cumple con todos los requisitos formales y además recoge indicios de una conducta no todavía ilegal, o que de hecho es uno de los privilegios y una de las ventajas que contamos con el canal de denuncias, es decir, cortar antes de que la cosa resulte completamente ya fuera de la legalidad. Si encontramos, como digo, indicios de que esta conducta es contraria a la ley o a los principios éticos, pues evidentemente comenzará una exhaustiva instrucción e investigación de los hechos con todas las garantías que se dan acorde a la ley. Por eso, entre otras cosas, debemos de contar, o por lo menos así lo vemos, debemos de contar en el seno de las empresas con el responsable que sea de la gestión, o si se decide efectivamente externalizar un poco todo el servicio, debemos de contar con alguien con unos sólidos conocimientos jurídicos, porque es que nos podemos encontrar con diversas conductas, desde pues, algo más sencillo, digamos, como puede ser una infracción del código ético interno de la empresa, que digamos que es bastante más sencillo de individualizar, ¿no? Hasta conductas que pasan por
infracciones en sectores muy específicos, infracciones de orden social, medioambiental, hasta evidentemente posibles indicios de conductas penales, en cuyo caso además estamos obligados a remitir de manera inmediata a la Fiscalía. En todos los anteriores casos, independientemente de cuál sea una vez admitida a trámite y entendamos que los hechos revisten caracteres irregulares, debemos de cumplir escrupulosamente con lo que nos plantea el artículo 9 de la Ley 2/2023, que, como os he dicho antes, lo que hace es establecer unos mínimos. Aquí se habla de que debe darse un acuse de recibo en los 7 días hábiles siguientes a recibir la información al informante o al denunciante, y además debemos de comunicarle el plazo razonable en el que la información pues, va a ser tratada, instruida y finalmente dada una respuesta en el sentido que sea. Esto, por eso digo también que es fundamental contar con el protocolo de gestión interna del canal para asegurar evidentemente todos los derechos, ejercicio de derechos de la persona denunciada, ejercicio de derechos de la persona informante, para que estén al corriente de cómo va a ser la instrucción, de que esa información puede ser trasladada a departamentos para su trato, para la investigación del asunto, es decir, tiene que estar todo documentado para poder y no solo documentado, sino esquematizado de los pasos que va a seguir esa información una vez admitida que el hecho de que reviste caracteres irregulares. Como os digo, el procedimiento de investigación se inicia comunicando por escrito a las partes interesadas el acuerdo del comienzo de la propia investigación, con indicación de los hechos denunciados. Los departamentos, como os digo, que pueden llegar a recibir información sobre los mismos y cómo ejercer los derechos. Sin embargo, bueno, también hay supuestos que evidentemente deberán de ser racionalizados caso por caso e individualizados, en los que, por ejemplo, la comunicación al denunciante muy pronta o en una muy pronta fase de la instrucción del asunto puede no tener las repercusiones que queramos que tenga. Por lo tanto, hay veces que se hace deseable prever excepciones a la obligación de informar al denunciado, ello evidentemente siempre con carácter pues, restrictivo y para los casos racionales individualmente pensados. En cuanto a la comunicación de los hechos y de los tipos de conducta que se puedan entender irregulares, evidentemente al denunciado, perdonad, hay que salvaguardar tanto su derecho a la presunción de inocencia como el acceso a la información y por un lado, a la persona denunciante, evidentemente, garantizar que en el seno de la empresa no va a haber represalia ninguna por el hecho de informar sobre conductas posiblemente irregulares o posiblemente ilegales. Y al respecto de la prohibición de represalias, que es otra de las fundamentales, de los pilares fundamentales de la ley, os lo comentará ahora Héctor. Muy bien, muchas gracias, Leti. Continuamos ahora. Bueno, Leti ha hecho un súper resumen de algo que es súper largo y complicado muchas veces de sintetizar y sobre todo de llevar a cabo correctamente en la empresa, porque fijémonos que le estamos pidiendo a la propia empresa, a través de la persona que ésta designe, o a través, en este caso, si no, de consultores externos, por ejemplo, que sea capaz de identificar una conducta, que sea capaz de clasificar esa conducta y que luego pues lleve a cabo una investigación interna de conformidad a todo lo que establece no solo esta ley 2/2023, sino al final derechos del investigado en el Código Penal y demás, que ahora vamos a hablar. Pero en este sentido, justo conectando con lo que decía mi compañera Leticia en relación a, oye, se puede dar el caso, ¿no? En el que, digamos, comunicar esta denuncia, por ejemplo, recibida por el denunciante al denunciado en una fase muy temprana del proceso, pueda hacer
que dificulte, en este caso, o que nos impida realizar una investigación interna de forma correcta. Dígase porque haya riesgo de destrucción, por ejemplo, de pruebas, o haya riesgo de que, por ejemplo, el denunciado realice determinadas conductas o, por ejemplo, comunique a determinadas personas que esto se está llevando, que se está adaptando, iniciando una investigación contra esta persona, por ejemplo, y ponga sobre alerta a determinados empleados de la compañía, compañeros y demás, para que nosotros, en este caso, o el responsable de tramitación de esta denuncia, no pueda llegar a realizar una investigación de la forma, digamos, más correcta o de la forma más satisfactoria posible. En este caso hablamos de la posibilidad que tiene la empresa de adoptar lo que sean medidas cautelares o unas medidas, digamos, primarias para precisamente asegurar que se pueda llevar a cabo una investigación y que se puedan salvaguardar los derechos, en este caso, de la víctima o presunta víctima o denunciante en la empresa o fuera de ella, ¿no? Entonces, en este caso, pongo aquí varios ejemplos que se podrían adoptar. Son ejemplos que no vienen acompañados con esta ley, sino que ya son ejemplos que tenemos en el día a día digamos, de las investigaciones internas que se llevan haciendo ya tiempo atrás. Son ejemplos tales como la suspensión temporal de empleo y sueldo, concesión de permiso retribuido, cambios en las funciones del puesto de trabajo, por ejemplo, en el caso de que tengamos conflicto entre dos, tres o más personas dentro de nuestra empresa, pues mover a estas personas de forma temporal para evitar que el conflicto continúe. Pensemos sobre todo en casos de, yo que sé, denuncias relativas a acoso laboral y demás en el día a día de nuestro trabajo. Depósito en la organización de aparatos electrónicos propiedad de la empresa y facilitados a empleados para precisamente su trabajo. Ojo, por ejemplo, con este punto, porque para que podamos hacer esto, por ejemplo, será importante que antes tengamos un protocolo, por ejemplo, de uso de aparatos electrónicos, en el que específicamente le hayamos puesto de manifiesto a nuestro empleado y le hayamos hecho firmar una política en la que se establezca que el material, por ejemplo, electrónico o aparato electrónico que se proporciona para el desarrollo de su trabajo es propiedad de la empresa y única y exclusivamente para el desarrollo del trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, si no le damos un móvil de empresa y le advertimos a esta persona, a este trabajador, o un ordenador de empresa y advertimos a este trabajador o trabajadora que el uso de ese aparato electrónico se puede hacer solo para funciones o el desarrollo de funciones laborales, pues luego no vamos a poder, en este caso, o en el caso de que lo hagamos, no va a prosperar una acción, en este caso, una sanción, o si esta sanción, por ejemplo, nos la impugna el trabajador, esto no va a prosperar en la jurisdicción social porque habremos, en este caso, infringido derechos fundamentales del trabajador en relación a secretos personales y demás. Con lo cual es importante que para adoptar, por ejemplo, este tipo de medidas cautelares que tenemos aquí, pues siempre tengamos diseñado nuestro protocolo de actuación y reglamento de cómo vamos a gestionar nuestras investigaciones internas y cuáles son aquellas medidas cautelares o medidas primarias que puede adoptar la empresa para cuando se da inicio a una investigación. Y todo esto, evidentemente, huelga decir que cualquier acción adoptada en el ámbito o en el transcurso de una investigación interna que pueda llegar a vulnerar algún tipo o de alguna manera pueda llegar sí, vulnerar temporalmente algún derecho de alguno de nuestros trabajadores o pueda, en este caso, aplicar algún tipo de medida referente a las que aquí estamos diciendo, pues evidentemente tendrán que estar contrastadas con nuestro departamento de recursos humanos, con nuestro especialista laboral y evidentemente tendrá que ser todo de acuerdo a la normativa laboral vigente y al convenio colectivo aplicable.
Mi compañera nos ha hablado antes, nos ha hecho una pincelada respecto de la protección del denunciante informante. Es decir, la ley no nos habla de la ley de canal de denuncias, aunque la conozcamos comúnmente como así, porque es como se conoce en el mercado. La ley nos habla sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En este caso, ¿qué es uno de los puntos fuertes de la normativa? La normativa nos dice que debemos proteger al trabajador o a las personas vinculadas al trabajador. En este caso hay un listado que se establece en la normativa y que ya hemos entrado en anteriores webinars, que nos dice, pues nos da un listado bastante amplio de personas que tienen vínculo con la empresa o han tenido vínculo con la empresa o son personas que tienen vínculo con personas que tenían vínculo con la empresa, que están especialmente protegidas frente a represalias que vengan derivadas del uso de este canal. ¿Qué tipo de represalias prohíbe la ley? Pues, por ejemplo, la suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción laboral, imposición de cualquier medida disciplinaria, como puede ser, por ejemplo, no conversión de un contrato temporal a fijo, degradación o denegación de ascensos, etcétera. ¿Qué más? Daños, incluidos aquellos de carácter reputacional, pérdidas económicas, inclusión en listas negras, denegación de formación. Oye, pues oye, teníamos pensado, por ejemplo, que tú hicieras un máster el próximo año, ya te lo teníamos aprobado, pero por haber, yo qué sé, puesto una denuncia contra tu responsable en el canal de denuncias, pues ahora ya no tienes opción a entrar en esta formación. Discriminación o trato favorable e injusto, ¿vale? Todo un seguido de protección al informante que precisamente opera en aquellos casos en los que el denunciante haga uso de este canal de buena fe. Y ojo, porque hacer uso del canal de buena fe no significa que todo lo que yo tenga que decir a través del canal sea cierto, sino que yo piense que lo que estoy revelando a través del canal es cierto. Si hago esto de buena fe, tengo derecho a protección por parte de mi empresa. ¿Y por cuánto tiempo tengo o por cuánto tiempo dura esta protección? Pues la Ley 2/2023 nos dice que como norma general la duración de la protección al informante será de 2 años una vez y producida la revelación, es decir, una vez y interpuesta la denuncia. Y esto además se podrá prorrogar excepcionalmente por la Autoridad Independiente de Protección al Informante, es decir, esta protección vendrá determinada por 2 años, pero es posible que en función del tipo de revelación, pues se pueda prorrogar por cierto tiempo más. Cuidado, porque cualquier acto administrativo, ya nos lo dice aquí, que tenga por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, la ley nos establece que serán nulos de pleno derecho y podrán dar lugar a aplicación de medidas correctoras e indemnizaciones por daños y perjuicios al perjudicado. Es decir, en el caso de que haya habido alguna represalia laboral, pues podrá dar lugar a la nulidad, por ejemplo, del despido, a la readmisión, a indemnizaciones, en este caso por despido improcedente, podrá dar lugar a indemnizaciones por daños y perjuicios. Estoy pensando, claro, esto estamos en una fase muy incipiente de la ley y aún no tenemos casos particulares, pero estamos pensando en casos en los que imaginemos que una persona, pues yo que sé, haya podido sufrir un perjuicio psicológico derivado de una represalia sufrida por parte de su empresa, dígase de su empresa, dígase su superior, director general, director de recursos humanos. Pues en este caso, por ejemplo, si esta persona eh, se puede cuantificar o tenemos informes objetivos que puedan permitir decir que esta persona ha sufrido, por ejemplo, algún tipo de estrés postraumático o alguna ansiedad que sea cuantificable económicamente, pues podría ser que esta persona reclamará, en este caso a la empresa, pues una indemnización por daños y perjuicios derivado precisamente de la represalia sufrida por parte de la empresa. ¿Qué más? Lo ha comentado mi compañera antes por encima.
Los derechos del investigado. No solo establece la ley que el la ley 2/2023, que el investigado tiene derechos durante el proceso. Además, nos remite a normativa, en este caso, normativa penal. O sea, debemos velar por el derecho a la tutela judicial efectiva, por el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Es decir, nosotros, como responsables del sistema o la persona o personas que gestionen este sistema dentro de la empresa, van a tener que darle la oportunidad a esta persona, al denunciado, de recibir, digamos, la denuncia que va en su contra. Además, vamos a tener que darle la oportunidad de defenderse, vamos a tener que darle la oportunidad de explicarse, la oportunidad de proponer pruebas y practicar aquellas que se consideren útiles y pertinentes. Es decir, estamos dándole, en este caso, estamos haciendo la empresa como si fuera una especie de mini instrucción, como si fuéramos un juzgado de instrucción en los que nosotros debemos velar no solo porque la investigación se lleva a cabo internamente para esclarecer los hechos denunciados, a ver si son como bien ha dicho Leticia, una infracción de nuestras normas internas o código de conducta, si son una infracción administrativa grave o muy grave, que son las que especialmente también nos obliga a perseguir la norma 2/2023, o si en el peor de los casos, en este caso es una conducta delictiva, que en ese caso, tal y como tuviéramos constancia de que esto es una conducta delictiva, pues tendríamos que realizar pues, la oportuna comunicación por medio de denuncia, ya sea al Ministerio Fiscal en España o si fuera, en este caso, una conducta que afecta a normativa europea, si fuera un delito de los comprendidos que afecta a la normativa europea, pues tendríamos la obligación de informar, en este caso, a la Fiscalía Europea. Importante sobre todo, por ejemplo, en los canales externos no serían las investigaciones que estamos realizando nosotros, sino los canales en los que los canales, digamos, ofrecidos en este caso por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, que, ojo, porque el denunciado puede asistir con abogado. Se me ocurre que aunque esto no esté establecido expresamente en el canal interno de información, sí es posible que nos encontremos que para alguna investigación interna, pues puede ser que alguien acuda a un abogado y se asesore para pues, qué tipo de declaración tiene que hacer respecto a la empresa, qué tipo de pruebas tiene que solicitar, con lo cual, ojo, porque tenemos que siempre dirigir la investigación de acuerdo a la legalidad para evitar en un futuro pues posibles nulidades, posibles demandas a la empresa en las que se no incurramos en responsabilidad y demás, ¿vale? Y por último, en esta diapositiva mencionar que la misma protección, en este caso, que establecemos para el informante, pues debemos adoptarla también para el denunciado. Es decir, el simple hecho de que una persona sea denunciada por medio de este canal no nos da ningún derecho a la empresa a difundir que ha habido una denuncia contra esta persona. Es decir, debemos preservar con total confidencialidad los datos incluidos dentro de la plataforma y preservar en este caso la confidencialidad del denunciado sin perjuicio de que debemos adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la investigación de forma correcta. ¿Cómo llevó a término la investigación? Es decir, no hay dentro de la norma, más allá de lo que ha explicado Leti hace un rato, no hay unos pasos o una guía en la que nos digan cómo debemos llevar a cabo la investigación. Aquí van unas recomendaciones que hacemos nosotros, dado que ya tenemos experiencia en realizar investigaciones internas y ahora lo hemos unido precisamente a lo que establece esta norma. ¿Qué es lo que recomendamos a las empresas para poder hacer una buena previsión de la investigación que vamos a hacer? Pues en primer lugar, em,
recomendamos hacer una previsión de las diligencias de investigación a realizar. Es decir, nosotros, tal y como ha dicho Leticia, tenemos un plazo de 3 meses para realizar la investigación. Pues oye, a mí cuando me entra esta denuncia, tenemos que ver o tenemos que prever cuáles son las diligencias de investigación que vamos a realizar. Es decir, vamos a hacer el acopio de la documentación. ¿Cuánto tiempo necesitamos para, digamos, estudiar toda la documentación que nos han remitido, si es que esa denuncia acompaña documentación? Luego, tenemos que entrevistarnos con testigos. ¿Cuántos testigos podemos tener en esta investigación? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para hacer estas entrevistas? ¿Qué disponibilidad tienen estos testigos? Luego, tenemos que hacer, en este caso, ofrecimiento de acciones o necesitamos que el denunciante, para el caso de que lo conozcamos, nos amplíe esta denuncia. Necesitamos recoger más datos por parte del propio informante. Pues todo esto son diligencias que tenemos que prever y tenemos que hacer un trabajo de previsión al principio en el que tengamos pues una agenda de cuál es la dirección de nuestra investigación. Luego, hemos hecho la clasificación de nuestra denuncia. Esto es algo que nosotros internamente podemos llevar a cabo. O, oye, esto se nos escapa a nosotros porque no tenemos el conocimiento jurídico suficiente o el conocimiento técnico suficiente y necesitamos realizar encargos profesionales externos pues dígase, no solo abogados, sino, por ejemplo, podemos necesitar pues una pericial informática, podemos necesitar una pericial económica contable. Todo esto son situaciones que hemos de prever porque lo ideal para cumplir la ley, evidentemente, es que esta investigación la llevemos en el plazo permitido. Luego, ¿cómo tengo que hacer la investigación? Es decir, yo cuando hago el approach al informante, al denunciante, a los testigos, lo hago sin más, tengo una reunión oral, tengo una reunión por Teams, hago una reunión y transcribo lo que me ponen en papel. Bueno, pues lo importante de todo esto es hacerlo de forma que dejemos trazabilidad de las acciones realizadas. Por ejemplo, yo propongo para que en este caso la empresa o el responsable de tramitación de la denuncia pueda estar perfectamente concentrado con la dirección de la investigación, es que hagamos, por ejemplo, en este caso, las declaraciones presenciales. Propongo que se graben en formato de audio o de vídeo y además, evidentemente, propongo o sugiero que se haga pues se haga un ofrecimiento de acciones en el que se lea pues los derechos que tienen tanto el investigado como el denunciante y los testigos. Pues háblase de lo que hemos comentado antes. En el caso de los testigos, pues el deber de confidencialidad, les tenemos que informar de que están obligados, en este caso, o tienen el deber más que obligados, tienen el deber de colaborar con la empresa. Sin embargo, al final nosotros no somos jueces y no podemos obligar a personas a decir algo que no quieran. Pero sí que es cierto que tenemos que, en este caso, informar a todos los participantes en la investigación, tanto al informante como al denunciado y a los testigos, de los derechos que les asisten a lo largo de la investigación. Por último, una vez y hayamos desarrollado toda la investigación de conformidad a lo establecido en la normativa, debemos realizar una parte que es sumamente importante, que es realizar un informe de conclusión de la investigación. Un informe en el que debemos poner de manifiesto todo lo que hemos averiguado y todo lo que hemos realizado a lo largo de la investigación y en base a las pruebas obtenidas debemos redactar un informe de conclusión de la investigación, que este informe acabará en manos de la dirección de nuestra empresa, ya sea un informe, por ejemplo, elaborado por el responsable de tramitación de la denuncia dentro de nuestra empresa,
o si este informe se hubiera encargado, por ejemplo, a profesionales externos, como podríamos ser nosotros o otro despacho profesional, pues este informe acabará en manos de la dirección de la empresa para que tomen las medidas oportunas, que pueden ser un archivo sin más o puede ser una sanción, en este caso disciplinaria en el ámbito laboral por parte de la empresa contra un trabajador o varios, o en el caso más grave podría ser incluso que, como ha comentado antes Leti, que tuviéramos que informar a Fiscalía. Y junto con este informe, que además, como ya hemos comentado, deberá preservar la identidad de las personas que han participado en la investigación, es decir, no podremos aportar un informe diciendo, pues, fulanito de tal ha dicho cual o fulanito de tal ha dicho otra cosa. Debemos preservar la identidad de los testigos, no obstante, sí que podemos añadir en este informe, pues el testigo, nos hemos entrevistado con 5 o 6 testigos, testigo número 1 ha dicho esto, el testigo número 2 ha dicho lo otro, y demás. Y esto nos hace llegar a nosotros a una conclusión de la investigación, que es lo que vamos a hacer uso para precisamente resolver el caso. Y por último, informar a los involucrados sobre el resultado de la investigación, preservando, como hemos comentado, la confidencialidad del resto de partes. Para acabar, dejo a mi compañera que nos va a hablar sobre las sanciones que comporta no llevar a cabo, digamos, la investigación de conformidad a lo manifestado a lo largo de este webinar. Sí, bueno, tampoco me voy a detener mucho porque creo que a nivel práctico lo sabemos un poco todos, pero bueno, efectivamente destacar no solo la magnitud, efectivamente, que puede llegar hasta 1 millón de euros las sanciones para las personas jurídicas, tener en cuenta también, fundamental, que existen sanciones para personas físicas y que una sanción muy grave, como puede ser, pues efectivamente, haber tomado, como pues, de las que son clasificadas como las de muy graves, haber tomado represalias contra un informante para una persona física puede acarrear una sanción de hasta 300.000 euros. Además, ello unido efectivamente a la repercusión a nivel mercado y nivel imagen que pueda tener la persona jurídica, porque efectivamente si resulta sancionada, pues como sabemos, pues se prohíbe la obtención de subvenciones durante 4 años, se amonesta públicamente, en fin, todo puede conllevar una repercusión bastante importante a nivel de marca de la entidad, de la empresa e incluso, bueno, efectivamente de las arcas de la persona física de hasta 300.000 euros. Yo, si queréis, en este respecto creo que son de las cosas que saltan mucho a la vista, ¿no?, en la ley y de lo que estamos viendo a lo largo de toda la implementación del canal de denuncias, que es pues efectivamente las sanciones que van acarreadas. Evidentemente también el hecho de no contar con el canal acarrea ya de por sí una sanción de esto. Así que si queréis, yo por mi parte, Héctor, si quieres, si tenemos alguna pregunta o hacerlo práctico de lo indicado. Sí, ahora, gracias Leti, ahora vamos a dar turno de preguntas. Em, las tenemos aquí en el chat. Vamos a quitar ya la pantalla. Bueno, simplemente como comunicarles a todos que se les va a dar traslado de la diapositiva, que vamos a mandársela a todos los asistentes vía email, que ahí tienen nuestros datos, que si tienen alguna duda adicional pueden contactarnos directamente. Y ahora pasamos sin más al turno de preguntas. Tenemos una primera pregunta que nos dice: hola Leticia y Héctor, si soy el responsable de tramitar las denuncias en la empresa, ¿tengo que saber identificar qué es delito y qué no lo es? Pues sí, claro, evidentemente, porque la ley nos obliga a, a perseguir precisamente lo que diría yo que son 3 tipos de, mm, de infracciones, ¿no? Estaríamos hablando de infracciones administrativas graves y muy graves, que son básicamente aquellas que son, digamos, infracciones contra la hacienda pública y la seguridad social, es decir, estamos
persiguiendo infracciones graves en materia económica. Y luego nos habla de delitos, es decir, todas las infracciones establecidas en el Código Penal, y además nos obliga a informar a Fiscalía, con lo cual debemos ser capaces de identificar si una conducta es delito. La ley ampara solamente a los empleados de la empresa. Leti, si quieres, contestas tú esta. Pues bueno, se ha comentado antes, ¿no? De hecho, no. Y eso es una de las novedades, ¿no? Digamos, o de la protección más integral que hace la ley, no solo de los empleados, sino de exempleados, de becarios, de personas que hayan concurrido a un proceso de selección y hayan observado alguna conducta irregular en la empresa, también están amparados por ello. Familiares, personas, testigos, lo que efectivamente se define, ¿no? por la Fiscalía en alguna de sus circulares lo que es el entorno social de la propia empresa. Socios, proveedores, cualquier persona que haya tenido directa o indirectamente relación con la empresa. No tiene por qué ser solo un empleado de la empresa, evidentemente, sí. Una persona pregunta, ¿puede haber más de una persona en la empresa con acceso al canal? Sí, efectivamente. La ley nos habla por eso de que tiene que ser el responsable del canal, tiene que ser o el garante de este canal, tiene que ser un directivo de la entidad, sin perjuicio de que aquellas empresas por cuestiones organizativas, por ejemplo, ya tengan un compliance officer, pues en este caso podrá ser esta persona. Pero sin perjuicio de que pongamos a un responsable del canal, sí que entiendo que se puede, pues por ejemplo, elaborar un acta en la que se diga que varias personas o un comité, en este caso, formado por varias personas, van a ser los autorizados para gestionar las denuncias recibidas en ese canal. Lo que sí que tiene que estar, insisto mucho en este punto, es determinadas qué personas pueden acceder a las denuncias, porque estas personas van a tener que comprometerse con realizar una labor de forma determinada y sobre todo con preservar la confidencialidad de la información que reciben a través de este canal. Aquí se dirige una pregunta a mí, dice, Héctor ha comentado que se debe dar acceso al denunciado a la denuncia, pero eso puede vulnerar el derecho a la confidencialidad y el anonimato del denunciante. ¿No dice la ley que se le dará la información de manera sucinta? Se garantizará que la persona afectada por la información tenga noticia de la misma, así como los hechos relatados de manera sucinta. Sí, sí, efectivamente, o sea, quiero decir, he dicho que se daba vista de la denuncia al informante, al igual me he explicado mal, lo que quería trasladar es que se le darían traslado o se le informaría acerca de los hechos denunciados, evidentemente siempre preservando pues esta confidencialidad y anonimato del informante. Es decir, le tenemos que proporcionar aquella información necesaria como para poder permitir que esta persona pues declare en relación a esos hechos y que además proponga prueba digamos, o proponga la prueba de descargo que considere oportuna para su defensa. Vale. Otra pregunta. Buenos días. Entonces, dentro de la empresa debe haber alguien, y más en caso de ser responsable con formación específica al respecto. En caso afirmativo, ¿qué tipo de formación? Esto lo pregunta una asistente. Si quieres, Leti, ya, ya lo hemos comentado, pero si Sí, quieres... sí, es necesario. Es decir, el hecho de que se decida o no externalizar la gestión de la denuncia no implica a que efectivamente dentro de la empresa tiene que haber un responsable de la gestión y un garante de que el procedimiento sigue el cauce legal y respeta efectivamente todas las normas aplicables. Entonces, sí, claro, es necesario que tenga una formación mínima jurídica para efectivamente saber discernir lo que es una digamos mera entre comillas, ¿vale? Irregularidad del código ético interno de la empresa hasta efectivamente una sanción administrativa muy grave, una infracción administrativa grave o muy grave, yo que sé, en ámbito medioambiental, conocer la normativa específica o efectivamente discernir si es o no un delito para comunicarlo
o no a fiscalía. Evidentemente sí, hay que contar con un asesoramiento, si no se tiene la formación jurídica interna en la empresa, contar con un asesoramiento jurídico sólido para saber discernir qué es una cosa u otra y actuar de una manera u otra, si es una infracción administrativa leve, si es posible, si reviste caracteres delictivos, si efectivamente hay que comunicarlo a fiscalía, o si se puede gestionar internamente en la empresa por ser una mera infracción del código ético. Muy buenos ponen. Además, Buenos. Ay, perdona. es, perdona, Héctor, Sigue, digo, es que sigue, además es sigue. fundamental porque identificar de manera temprana en la empresa lo que está sucediendo y lo que puede llegar a tener visos de irregularidad, a legalidad o ilegalidad incluso, pararlo, frenarlo antes e identificarlo de manera temprana es fundamental pues, para una posible responsabilidad penal de la empresa, para una posible no infracción de acorde a la ley de 2/2023, en fin, es fundamental identificarlo antes y que efectivamente haya una persona encargada que sepa identificarlo. Tenemos otra pregunta que dice, buenos días, las denuncias de acoso laboral sexual deben ser gestionadas a través del canal de denuncias. Pueden, nos habla la ley que nos dice precisamente la ley 2/2023 que el artículo nos habla sobre la posibilidad de integrar los distintos canales, digamos, en este caso de comunicación o de reporte o de denuncia en uno solo. Es decir, sin perjuicio de que nosotros tengamos luego un protocolo para la gestión del acoso laboral y sexual en el trabajo o por discriminación por razón de sexo, lo que sea, a lo que nos acabaremos remitiendo si se recibe una denuncia en nuestro canal relativa a esto, pues sí que podemos integrar, es decir, podemos dentro de nuestro canal pues recibir una denuncia por acoso laboral o sexual y luego darle el cauce interno que nosotros consideremos oportunos. Al final, piensen que este canal, para cumplir con la normativa, precisamente, que es que no hemos tratado hoy, ¿no? Pero para cumplir con uno de los requisitos técnicos que al final nos da la ley, que es la de preservar la confidencialidad, anonimato y demás del informante, casi siempre se están haciendo a través de plataformas tecnológicas de las que nosotros también disponemos y que ofrecemos a nuestros clientes. Y estas plataformas tecnológicas al final lo que te aseguran es la posibilidad de actuar de forma o interponer una denuncia de forma totalmente anónima o confidencial y que esta denuncia se reciba a través de un buzón o de un enlace en un servidor externo a la compañía. Con lo cual, estamos asegurando que cualquier tipo de denuncia que se reciba en este canal, pues está siendo tratada de forma confidencial. Con lo cual, por ahí nos habla la ley de integrar todos los canales de denuncias y yo creo que es súper interesante, aunque no tengamos que hacerlo, que las denuncias de acoso laboral y sexual también puedan ser enviadas a través de este canal, porque al final estamos ofreciendo a la víctima o presunta víctima también un canal de comunicación mucho más seguro. Si quieres, Héctor, perdona, creo que además eso enlaza también con la pregunta que hacen sobre cómo informas a un denunciante anónimo, pues efectivamente a través un poco del software y de la herramienta digital que proporciona una identidad anónima es profeso para la gestión de esa denuncia y se establece un canal de comunicación con el informante que es anónimo, pero pues a través efectivamente de la plataforma. Hay un contacto directo con la persona. nos habla, hay otra pregunta. Hola, en el caso de que la empresa en España es parte de un grupo internacional y el canal de denuncias es uno para el grupo, tengo las siguientes dudas. ¿Los empleados de España serían protegidos por la ley española? ¿El canal de denuncias debería indicar las legislaciones o se va a regir por la ley donde está la central del grupo? Precisamente hay un artículo que nos habla específicamente de que las empresas que conformen un grupo, será el grupo el que tenga que implementar un canal de denuncias
y, digamos, hacer pues, lo que sería toda la desescalada al resto de empresas que forman parte de este grupo. Evidentemente, en España, pues la sociedad española pues, va a tener aplicación la ley española. No obstante, mencionar que esto, como ya ha dicho mi compañera Leti en un principio, es una directiva europea que se ha transpuesto a todos los países del ordenamiento jurídico europeo, con lo cual es una norma que si el grupo está en Europa, lo que es, o sea, si la matriz del grupo está en Europa, mm, prácticamente a todas las empresas, en este caso a todas las empresas que pertenezcan al grupo, les aplica una ley que básicamente es idéntica en muchos países, sin perjuicio de que, por ejemplo, en España, aunque la directiva no lo incluye, aquí hemos incluido que deberemos denunciar también o deberemos proteger al informante en esta ley cuando exista indicios de delito o cuando exista una denuncia derivada de un delito. Esto, por ejemplo, no lo incluye la directiva, pero el resto de la norma que tenemos aprobada en España es básicamente una transposición o una transcripción directa de la directiva aprobada a nivel europeo. Con lo cual sería interesante y te invito al asistente anónimo que ha hecho esta pregunta a contactar con nosotros si quiere de forma particular para que nos explique, digamos, en qué país estaría esta matriz de grupo y poder contestarle más específicamente a esta pregunta. Vale, hay más preguntas. Leti, no sé si quieres ir leyendo tú un poco también o... Tengo aquí, buenos días, ¿dónde debe inscribirse el responsable del canal de denuncia? ¿Hay que seguir algún trámite o cumplir algún requisito previo para su inscripción? Por eso os hablábamos antes de que, bueno, es fundamental contar con un protocolo propio interno de gestión y de identificación de las personas que van a ser responsables de la tramitación, de la instrucción, si no se decide efectivamente externalizarlo del todo. El trámite, digamos, Héctor, corrígeme si me equivoco, es tenerlo establecido y comunicarlo a la empresa. Es decir, decido que el responsable de la gestión de las denuncias va a ser, pues, no lo sé, el director de recursos humanos o el subdirector de recursos humanos. Además, se entiende bueno, que efectivamente hay una formación previa y hay un conocimiento de la normativa y de cómo se tienen que aplicar estos hechos y el trámite es simplemente que la empresa, que todos los empleados y toda, bueno, que esté a la vista lo que decíamos, ¿no? De fácil acceso y de fácil información, sepan quién es la persona, puede ser un órgano colegiado también, luego lo que pasa es que tendrá que delegarse en una persona, efectivamente, quien trate el dato, quien gestione, pero el trámite básico es que los empleados, el entorno social de la empresa, sepa quién va a ser el garante y el tramitador y el gestor la información, de las informaciones que se puedan dar en el seno de la empresa. Sí, y añadir aquí además, Leti, que no sé si la persona que ha hecho esta pregunta, cuando habla de dónde debe inscribirse, no sé si se refiere a solo que la aprobación del responsable de tramitación responsable del canal de denuncias, o habla sobre su inscripción de cara al exterior. En este caso, supongo que también puede estar haciendo la pregunta de si debemos notificar, que en este caso es que sí, a la Autoridad Independiente de Protección al Informante quién es el responsable del canal de denuncias. Y efectivamente sí. Y esto dependerá digamos, del domicilio social de la empresa. Como siempre, en España vamos muy tarde. Ya la transposición de la norma ya fue tardía y la norma nos establece que la empresa deberá notificar a la Autoridad Independiente de Protección al Informante quién es el responsable de tramitación de estas denuncias. Lo que se ha hecho es dar competencias a las comunidades autónomas para precisamente llevar a cabo este trámite. Por ejemplo, en Madrid, la última vez que lo miré, aún no teníamos la oficina para inscribir esto. En Cataluña es en la oficina antifraude. En Andalucía se hace una inscripción a través de la Junta de Andalucía. En Galicia creo que ya tenemos una autoridad para inscribir, pero esto básicamente es rellenar un formulario y se presenta con el certificado digital de la empresa.
informando quién es el responsable de tramitación de las denuncias. Tenemos otra pregunta que nos habla sobre el plazo máximo de investigación podría ser superior a los plazos de faltas muy graves establecidos en los convenios colectivos o el Estatuto de los Trabajadores. Si es que sí, ¿cómo justificarlo en caso de despido por los hechos? Plazo máximo de investigación podría ser superior. Sí, porque de hecho podemos incluso prorrogar la investigación durante un plazo superior. En este caso, una vez finalizada la investigación, eh, deberíamos en este caso justificar el despido por los hechos y es muy probable, y aquí nos veremos mucho, que acabemos en tribunales sociales y a ver cómo se resuelve esto. Esto es una pregunta muy interesante que todos nos estamos haciendo y muchas empresas nos lo preguntan y esto pues supongo que vamos a acabar en tribunales y se va a acabar creando jurisprudencia esta pregunta, sí, sí. Hay otro asistente que nos dice, en caso de no tener internamente esa figura, en nuestro caso tenemos externalizado el tema laboral. ¿Se puede derivar o consultar con este servicio externo? Leti, si quieres. Sin duda, sin duda. Contando siempre con el hecho de que debe de haber una persona interna en la organización para que será, digamos, el garante último, ¿no? El garante dentro de la empresa, el garante interno del cumplimiento normativo y todo esto, evidentemente se puede externalizar y yo como os decía un poco, os decíamos los dos un poco antes, ¿no? Es si no se cuenta con una figura interna en la empresa que sepa discernir unos escenarios de otros, es incluso aconsejable para parar conductas antes de que se vuelvan más irregulares, para formar incluso a los trabajadores, a los empleados, sobre lo que es una infracción y sobre lo que no, vamos, sin dudas, vamos, no se debe ni es obligatorio, por supuesto, pero sin duda es muy aconsejable contar con una figura con esa formación y si no se cuenta, evidentemente, claro que se puede externalizar y en ese caso sí ya es más recomendable externalizarlo si nadie internamente puede gestionarlo en la empresa, claro. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizado el webinar. Os invitamos a contactar con nosotros personalmente si necesitáis alguna aclaración y muchas gracias por su asistencia. Buenos días. Buenos días a todos, hasta luego.